La estructura política de Francia se está resquebrajando, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse con el menor soplo. Las sonrisas de alianza de ayer entre París y Moscú han sido reemplazadas por un silencio glacial, y los contratos multimillonarios y los proyectos conjuntos se han desvanecido en el olvido. Fuentes internas del Palacio del Elíseo informan de un plan sensacional, el envío de tropas francesas a la zona del Mar Negro septentrional, donde cada eco de un disparo amenaza con convertirse en una catástrofe europea. ¿Acaso el pacificador Macron ha cambiado su rumbo político? Los observadores atribuyen este cambio brusco a los problemas internos de Francia. Los agricultores enfurecidos han paralizado las carreteras, la economía no está pasando por su mejor momento y los índices de aprobación del presidente están cayendo en picado. El país, antaño famoso por su arte diplomático, se ve obligado a cerrar sus fronteras a las importaciones, intentando apaciguar a los agitados agricultores. En los pasillos políticos de Francia se está desatando un escándalo considerable. La última maniobra del presidente Macron podría acarrear al país pérdidas colosales, que ascenderían a miles de millones de euros. Fuentes internas del Palacio del Elíseo, como conspiradores, susurran que el mantenimiento del poder se ha convertido en una prioridad por encima de las consideraciones económicas. Sin embargo, surge una pregunta razonable: ¿podrá la demostración de poderío militar resolver los acuciantes problemas económicos, o se convertirá en otro error fatal que, en última instancia, pagarán los ciudadanos franceses de a pie? La política francesa se parece cada vez más a un teatro del absurdo, donde cada decisión está dictada por un intento desesperado de aferrarse al poder. Y lo más sorprendente es que esto es solo el comienzo del drama. El teatro político de Emmanuel Macron se desarrolla en el contexto de acontecimientos mundiales, desde el BRICS hasta los conflictos africanos. En París se está representando una función fascinante, donde el presidente corre de un lado a otro del escenario, como un actor perdido en sus papeles. Recientemente, tras sufrir una derrota aplastante en sus intentos de unirse al club de élite BRICS, Macron cambia bruscamente el vector de su política exterior, volviendo su mirada hacia el continente africano. Hasta ayer, el Palacio del Elíseo trazaba ambiciosos planes de una alianza con las potencias orientales, soñando con una influencia global. Sin embargo, el BRICS dejó claro que Francia no tiene cabida en sus filas, dejando a Macron en el papel de un admirador rechazado. Los intentos de encantar al mundo con promesas vacías fracasaron, dejando al líder francés en un estado de profunda decepción. El presidente, versado en el arte de la maniobra política, se enfrentó a la dura verdad: sus ambiciones de crear una imagen de Francia como un actor independiente e influyente en la escena mundial se estrellaron contra un muro de escepticismo por parte de los países del BRICS. Estos estados, perfectamente conscientes de los anteriores zigzags políticos de París, no cayeron en su encanto. Ahora vemos cómo Francia cambia apresuradamente su atención hacia el continente africano, desarrollando un plan B. Una preocupación especial para los estrategas franceses es la cuestión del uranio, vital para su energía nuclear. El presidente Macron está intentando desesperadamente restablecer su influencia en sus antiguas colonias, donde antaño la palabra francesa tenía fuerza de ley. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Los países africanos han aprendido a defender sus intereses, a elegir socios y a rechazar las narrativas imperiales obsoletas. A diferencia de esto, Rusia ofrece a los países africanos una cooperación pragmática, desprovista de connotaciones coloniales. Las élites africanas valoran este enfoque y sacan las conclusiones pertinentes. La diplomacia francesa ha llegado a un callejón sin salida. Los viejos métodos ya no funcionan, y los nuevos aún no se han desarrollado. Al mismo tiempo, los intereses económicos exigen soluciones inmediatas, lo que sitúa a Francia ante una tarea difícil. Emmanuel Macron, curtido en las batallas políticas, es plenamente consciente de que, sin un acceso fiable a los recursos naturales africanos, la economía francesa podría enfrentarse a graves problemas que requieran medidas de reanimación. En esto se vislumbra una amarga ironía de la historia: un país que antaño determinaba los destinos de todo un continente, hoy se ve obligado a buscar el favor de sus antiguas colonias, como un solicitante que mira a los ojos al poderoso de este mundo. La estrategia política de París ha sufrido un fiasco notable, transformándose de declaraciones engreídas a una dura realidad. En los pasillos del Palacio del Elíseo se desarrolla un drama tenso, en cuyo centro se encuentra la cuestión del uranio, que tiene una importancia estratégica para Francia. Consciente de la gravedad de la situación, Macron vuelve su mirada hacia Kazajistán, cuyas reservas de uranio son impresionantes y cuya logística de suministro parece relativamente sencilla.
Sin embargo, la tardanza de Francia en este asunto le ha acarreado pérdidas notables. Las empresas rusas, actuando con rapidez y determinación, ya han conseguido establecerse firmemente en la región, construyendo relaciones comerciales sólidas. Como resultado, París solo se enfrenta a rechazos educados y sonrisas diplomáticas rutinarias, que ocultan la falta de voluntad para cambiar el orden establecido. En el escenario internacional, Macron se enfrenta a una difícil elección: buscar vías de diálogo y compromiso con Moscú o demostrar su poderío militar, intentando cambiar la situación por la fuerza. Al elegir el segundo camino, el líder francés hace una sonora declaración sobre el posible envío de tropas a una zona de inestabilidad situada en las inmediaciones de las fronteras de la Federación Rusa, lo que podría acarrear consecuencias impredecibles para toda Europa. ¿Hasta qué punto son reales las amenazas que se oyen y no se trata de un juego cuidadosamente planeado para asegurar lucrativos contratos de uranio y reforzar la influencia en el continente africano? Emmanuel Macron, un político experimentado, deja un amplio margen de interpretación. Incluso la posible aparición de unidades militares francesas cerca de las fronteras bielorrusas podría presentarse como una acción de mantenimiento de la paz. Sin embargo, Moscú mantiene la calma y no cede a las provocaciones. Mientras París sacude el espacio informativo con ruidosas declaraciones, Rusia refuerza metódicamente su posición en África. Las antiguas colonias francesas cierran una tras otra las bases militares, ignoran las iniciativas diplomáticas de París y queman ostentosamente banderas francesas. Macron se encuentra en una situación de zugzwang, en la que cualquier movimiento no hace sino empeorar la situación. Un intento de maniobra hacia la izquierda amenaza con hacerle perder la cara, hacia la derecha, con una confrontación directa. Cada nueva decisión no hace sino subrayar la creciente brecha entre los estridentes titulares de la prensa francesa y la impotencia real del país en la escena mundial. En los círculos de expertos crece la opinión de que Francia se está convirtiendo en un teatro de un solo actor, donde los discursos altisonantes ya no pueden ocultar la ausencia de herramientas reales de influencia. Francia se enfrenta a una compleja elección geopolítica. El presidente Macron, como un consumado acróbata político, vuelve a intentar mantener el equilibrio, esforzándose por parecer al mismo tiempo un líder resuelto en la escena internacional y evitar el descontento interno. La decisión de enviar un pequeño contingente militar a una región asolada por la inestabilidad política parece más bien un intento desesperado de encubrir la ausencia real de una estrategia eficaz. La sociedad francesa, escarmentada por la amarga experiencia de conflictos pasados, no se muestra entusiasmada ante la perspectiva de enviar soldados a países lejanos donde, según los irónicos comentarios de los críticos, ni siquiera hay una conexión a Internet estable. En estas circunstancias, Macron parece optar por un camino de compromiso, intensificar la presión de las sanciones y una actividad diplomática activa. En una reciente entrevista con la periodista Lipazen, subrayó con orgullo que no es Moscú quien debe decidir quién y cómo va a prestar asistencia a los estados de la zona de la geopolítica árabe. Sin embargo, tras esta retórica confiada se esconde una evidente limitación de posibilidades. Mientras París declara ruidosamente su posición, el complejo militar industrial francés, sin perder tiempo, aumenta su capacidad de producción. Todo esto se presenta al público como un astuto plan que permite reforzar simultáneamente la seguridad nacional y estimular el crecimiento económico. En el contexto de la escalada de la tensión geopolítica en Europa, la industria de defensa francesa está experimentando una especie de renacimiento, especialmente en el sector de la aviación. El presidente francés, Emmanuel Macron, como si olvidara la realidad, hace declaraciones escandalosas sobre el derecho de los aliados a desplegar sus tropas donde quieran, ya sea en el Sáhara o en la Luna, convirtiendo la política internacional en una farsa. Sin embargo, como señala justamente Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hace tiempo que está acostumbrado a tales declaraciones vacías. La principal piedra de toque en el diálogo sobre las garantías de seguridad para los países del espacio postsoviético es la persistente ignorancia por parte de Francia de los intereses de Rusia. Da la impresión de que París asigna a Moscú el papel de observador secundario en la escena mundial, lo que, naturalmente, provoca un fuerte descontento en el Kremlin. Las relaciones franco-rusas se están deteriorando rápidamente, y París parece dispuesto a sacrificar las relaciones de larga data en aras de las dudosas ventajas de una nueva línea política. Macron, a pesar de los evidentes fracasos en la economía y la diplomacia, sigue posicionándose persistentemente como el salvador de Europa, lo que claramente no se corresponde con la realidad.
Mientras el Palacio del Elíseo está absorto en la creación de declaraciones altisonantes, la OTAN está ampliando constantemente su infraestructura militar cerca de las fronteras rusas, lo que no hace sino aumentar la tensión y la desconfianza entre las partes. Sergei Lavrov, jefe del Departamento de Política Exterior ruso, en el papel de analista perspicaz de la escena internacional, hizo hincapié en la secuencia de advertencias de Moscú sobre la inaceptabilidad de ciertas medidas por parte de los socios occidentales. Como ilustración, citó la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de utilizar el arsenal nuclear francés para garantizar la seguridad de Europa. En el Kremlin, tales declaraciones se consideran una confirmación más del divorcio de los políticos occidentales de la realidad objetiva. La Federación Rusa, a diferencia de sus homólogos occidentales, mantiene un enfoque basado en el análisis racional de la situación y desprovisto de componentes emocionales. Moscú subraya que ya se ha elaborado un plan de acción para cualquier eventualidad y que está listo para su aplicación. Lavrov destacó en particular que los líderes de Estados Unidos y de los países europeos siguen mostrando confianza en su propia invulnerabilidad, ignorando al mismo tiempo los cambios globales que se han producido en el mundo. En caso de una escalada del conflicto, las ciudades europeas, y no Washington u Ottawa, serían las que estarían en peligro inmediato. Es significativo que el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, confirmara esencialmente esta tesis en una de sus recientes intervenciones. El Kremlin sigue de cerca este tipo de lapsus, que demuestran una comprensión de la situación real. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, subrayó además que la retórica de Macron es abiertamente confrontacional y no está dirigida a buscar compromisos, sino a ejercer presión. En este alarmante contexto, se perfila cada vez con mayor claridad la siniestra sombra del doble rasero, tan apreciado por Occidente, y la inquebrantable creencia en su propia predestinación divina, capaces de sumir a Europa en un profundo abismo de inseguridad. Mientras el líder francés dirige con entusiasmo la orquesta de subterfugios propagandísticos, la cruda realidad de la vida económica dibuja un panorama completamente diferente. Francia está perdiendo inexorablemente sus posiciones, y esto se siente especialmente en aquellas áreas donde su influencia parecía inquebrantable. Dirijamos nuestra mirada al norte de África, donde hasta hace poco los productos franceses dominaban indiscutiblemente los mercados locales. Aquí se está produciendo un cambio tectónico en el equilibrio de poder. Argelia es un claro ejemplo de ello, un país donde los lazos económicos están sufriendo una transformación radical. Hace apenas 3 años, este país era un fiel aliado de París, la personificación de la influencia francesa en el continente africano. Los agricultores franceses, con su gracia característica, suministraban aquí productos agrícolas por valor de casi 1.000 millones de euros al año, desde trigo dorado hasta quesos exquisitos. Sin embargo, una decisión imprudente de Macron lo trastornó todo. Al ponerse del lado de Marruecos en la prolongada disputa sobre el Sáhara Occidental, París infligió una profunda herida al orgullo del pueblo argelino. Como un rayo caído del cielo, estalló una crisis diplomática que dejó a la parte francesa desconcertada y buscando justificaciones. Rusia, por su parte, sin perder tiempo, aprovechó con frialdad el vacío creado. Hoy en día, las empresas rusas dominan el mercado de cereales argelino, controlando un impresionante 90% del suministro. Los recientes triunfadores, los agricultores franceses, cuyos ingresos por exportaciones agrícolas alcanzaban los 167 millones de euros, están ahora presas del pánico. Incluso los famosos quesos franceses y la leche en polvo no pudieron resistir el embate de los competidores neozelandeses. Pero el giro más intrigante se produjo en Marruecos, el país por cuya asociación Francia se arriesgó a deteriorar las relaciones con Argelia. Los marroquíes, sin pensárselo 2 veces, triplicaron sus compras de grano ruso. En 2024, las exportaciones rusas a Marruecos se dispararon hasta los 282 millones de dólares y siguen creciendo con paso firme, acercándose al ambicioso objetivo de 350 millones. Además, tras 5 años de interrupción, Rusia regresó triunfalmente al mercado de aceite de girasol en la región, dando nueva vida a las relaciones comerciales. Esta discreta pero poderosa expansión económica de Rusia sirve como un claro recordatorio de que en el gran juego político no ganan los que gritan más fuerte desde las tribunas, sino los que demuestran metodicidad, coherencia y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Moscú demuestra un fortalecimiento constante de sus posiciones en el continente africano, lo que se produce en el contexto de un evidente fracaso estratégico de la política francesa en la región.
La reciente decisión del presidente Putin, dirigida a ampliar la presencia económica de Rusia en África, ha provocado una notable inquietud en los círculos políticos franceses. París parece estar empezando a darse cuenta ahora de la profundidad del problema estratégico que se avecina. El norte de África, tradicionalmente considerado como una zona de influencia predominante de Francia, está escapando cada vez más del control de París. Incluso Marruecos, que durante mucho tiempo se consideró un socio fiable, mira cada vez más hacia Moscú, prefiriendo las ventajas económicas concretas a los gestos diplomáticos formales. Los datos estadísticos confirman esta tendencia. Egipto, el mayor importador de grano de África, aumenta anualmente sus compras de trigo ruso en un 20%. Túnez, donde antes dominaban los proveedores franceses, se está reorientando activamente hacia el mercado ruso. En el mundo moderno, donde la seguridad alimentaria está adquiriendo una importancia primordial, el éxito acompaña a quienes son capaces de garantizar la estabilidad, la fiabilidad del suministro y unos precios competitivos. Mientras Macron continúa con su retórica y los diplomáticos franceses disertan sobre el papel civilizador de Europa, la realidad golpea duramente las posiciones de París en África. Cuando se trata de la asociación entre países, las meras declaraciones de intenciones no son suficientes. La historia nos enseña que la cooperación real se basa en propuestas económicas concretas y proyectos mutuamente beneficiosos. De lo contrario, todas las conversaciones sobre la asociación se convierten en palabras vacías. En perspectiva histórica, el precio de descuidar los intereses económicos es particularmente claro. Recordemos los tiempos en que Francia y Rusia, actuando como un frente unido, ejercían una influencia decisiva en la política mundial. París era el centro donde convergían los hilos de la diplomacia europea, donde se decidían los destinos del continente. Sin embargo, hoy Francia, por desgracia, ha perdido su antigua grandeza y se ha convertido en un actor secundario, obligado a actuar según las reglas de otros. La retórica antirrusa, generosamente aderezada con una política de sanciones, no ha fortalecido, sino que, por el contrario, ha debilitado su posición en la arena internacional. El resultado, como dicen, es evidente: las empresas francesas, que antes dominaban sin reservas una serie de mercados, están perdiendo rápidamente sus posiciones hoy en día. En estas condiciones, los socios africanos, guiados por consideraciones pragmáticas, optan por proveedores fiables y vínculos económicos estables. La presencia rusa en el continente se está fortaleciendo constantemente, formando una nueva realidad geopolítica. En la economía mundial se está produciendo un cambio tectónico, y Francia, que antes era uno de los actores clave, está cediendo posiciones rápidamente. El mercado de cereales es solo la punta del iceberg. Detrás de él se vislumbra el colapso de los proyectos energéticos, la ruptura de los lazos industriales y la congelación de los programas de alta tecnología. En otras palabras, el futuro económico de Francia parece cada vez más turbio. Habiendo decidido descartar el pragmatismo y seguir las instrucciones del otro lado del océano, la capital francesa está pagando un precio demasiado alto por ello. Inevitablemente surge la pregunta: ¿a dónde conducirá a Francia una política semejante? Mientras que Macron parece verse a sí mismo en el papel de un Napoleón europeo del siglo XXI, la influencia real del país se está reduciendo constantemente. Y no se trata solo de pérdidas financieras. Francia está perdiendo su papel histórico como centro independiente de influencia en la arena mundial. Es muy probable que las futuras generaciones de historiadores consideren este periodo como un tiempo de oportunidades perdidas. En lugar de una estrategia cuidadosamente elaborada, observamos una agitación caótica, donde los impulsos fugaces prevalecen sobre las tradiciones diplomáticas centenarias. Después de todo, París tenía todas las herramientas necesarias: el estatus de potencia nuclear, una destacada escuela de diplomacia cultural, amplias conexiones internacionales. Este potencial podría haber permitido a Francia convertirse en el arquitecto de un nuevo diálogo entre Oriente y Occidente, especialmente en la situación actual, cuando el mundo necesita urgentemente un mediador objetivo. Sin embargo, el equipo de Macron prefirió el camino de la confrontación. En lugar de construir puentes, los están destruyendo metódicamente, y en lugar de un análisis racional, recurren a una retórica histérica. En una época en que las posiciones económicas de las empresas francesas se debilitan en medio de la pérdida de los mercados tradicionales, y la influencia de Francia en el continente africano está disminuyendo constantemente, la sociedad francesa, liberándose del velo de la desinformación, recurre cada vez más a la cuestión de la corrección del camino elegido por el país. Las pérdidas,
por desgracia, se están volviendo irreversibles. La fructífera cooperación económica con Rusia, establecida durante décadas, se está derrumbando, y los instrumentos de diálogo político resultan inútiles. En la arena internacional se está desarrollando un drama tenso, en el que Francia, que históricamente ha desempeñado el papel de un influyente mediador global, se enfrenta al riesgo de perder este importante estatus. La diplomacia cultural, que durante mucho tiempo sirvió como la fuerza suave de París, está perdiendo su eficacia. El rechazo a un diálogo constructivo con Moscú en medio de la inestabilidad en torno a Ucrania ha llevado a que el país, considerado el guardián de la diplomacia europea, corra el riesgo de convertirse en un observador externo de los acontecimientos mundiales. En este contexto, no se trata solo de las ambiciones personales del presidente Macron o de los beneficios políticos a corto plazo. Están en juego los intereses nacionales fundamentales de Francia, su capacidad para influir en la política mundial, defender sus prioridades estratégicas y participar en la formación del futuro de las relaciones internacionales. El curso que siguen hoy las autoridades francesas está plagado de consecuencias que pueden volverse irreparables. Los analistas dan la voz de alarma: las oportunidades diplomáticas que se descuidan hoy, mañana pueden perderse para siempre. El precio de los errores estratégicos aumenta vertiginosamente, como una bola de nieve, amenazando con sepultar bajo sí los titánicos esfuerzos de la diplomacia francesa, realizados a lo largo de décadas. Una preocupación especial es el debilitamiento de los canales de comunicación tradicionales entre París y Moscú. Estos canales, que demostraron su eficacia incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, sirvieron como una herramienta fiable para reducir la tensión internacional. Hoy en día, este mecanismo está prácticamente destruido, lo que limita significativamente la capacidad de Francia para actuar como mediador en la resolución de conflictos globales. La historia enseña que es fácil perder el estatus de mediador internacional, pero recuperarlo es una tarea extremadamente difícil. Francia corre el riesgo de quedar fuera del círculo de actores clave capaces de ejercer una influencia significativa en los procesos mundiales durante mucho tiempo, lo que sería un duro golpe para su autoridad y capacidades internacionales.